noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a Entrevista Verdadera. Pueden ocupar el hashtag en el Twitter YoHagoEV para hacer preguntas a nuestro próximo entrevistado. Les recuerdo, YoHagoEV, EV por Entrevista Verdadera. Estamos con un exministro de Estado en varias carteras distintas. Es un hombre con una carrera política en Chile muy reconocida. Le dicen el Panzer. Fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, es José Miguel Insulza, que está de nuevo en Chile y en este programa. ¿Cómo está, José Miguel? Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Beatriz. Muchas gracias por invitarme. Este programa es de actualidad y vamos a partir por una que está pasando ahora en las calles. Usted la vivió y ahí nos va a contar la experiencia que tuvo en las calles. Sí. Tiene que ver con un rumor que surgió, curiosamente se transmitió a través de las redes sociales, de que podría haber desabastecimiento de benzina mañana. Ojo que la Confederación Nacional de Camioneros desmiente este paro a nivel nacional de distribuidores de combustibles, porque eso es lo que decía una comunicación que partió por un WhatsApp y por Twitter y se fue, bueno, rodando en todas partes, no solamente en Santiago, en varios puntos de Chile también, y esto tiene a muchas bencineras, por lo menos de la ciudad de Santiago, lo que hemos sido testigos, con una fila interminable de autos tratando de cargar combustible pensando que no va a haber suministro para mañana. Los camioneros lo desmienten. Lo que sí reconocen es que hay una situación particular de trabajadores distribuidores de combustibles para Copec que tienen algunos problemas y que han señalado que si no los van solucionando podría haber algún tipo de paralización. La empresa Copec tuvo que sacar, a propósito de lo que pasa en las calles, un comunicado esta tarde y señala que a propósito de la información que ha circulado en las últimas horas en redes sociales que asevera que habría problemas de suministro de combustibles para el día de mañana, Copec se hace el deber de desmentir de forma tajante esta situación. La empresa ratifica que este jueves 9 de julio el expendio de combustibles en las estaciones de servicio se realizará de forma absolutamente normal a lo largo de todos los puntos de su red en el país y Copec, dice el comunicado, se hace deber de aclarar esta situación para tranquilidad de sus clientes y usuarios. Dicho esto y para llamar de alguna manera a la calma, lo voy a preguntar y voy a hacer el link aquí al tiro con nuestro entrevistado porque a usted le pasó que vio esto en las calles, ¿no? No sé si voy a llamar a la calma porque efectivamente entre mi casa y este canal hay 5 o 6 gasolineras y en todas las estaciones de servicio había una cola tremenda. En algunas partes tapaba más la calle, en otras no tenían espacio para ponerlo. Yo creo que es una cosa bastante exagerada, francamente. No creo que sean muchas las gasolineras que se quedan sin benzina si llega tarde el abastecimiento un día, pero efectivamente lo alcancé a ver antes de salir. Había algunos diputados que anunciaban esta huelga también. Entonces creo que es un poquito una conducta un poco exagerada y que está creando problemas de tráfico en todas las partes de la ciudad donde hay bombas de benzina. Sí, no pasa solo en Santiago, hemos sabido también de regiones, a lo mejor nos pueden contar ustedes mismos al Twitter y saber, pasa también en regiones a propósito de esto que empezó a circular por las redes sociales, pero insisto, hay un desmentido primero de Copec y también lo dice la Confederación Nacional de Camioneros señalando que no hay una paralización de los distribuidores de combustibles, hay un problema acotado a los distribuidores, que es una empresa contratista para la empresa Copec, pero que tampoco señalan que mañana no habrá suministro de benzina. Lo dejamos ahí para aclarar esto porque está pasando a esta hora en las calles de Santiago y del país. José Miguel Insulza nos acompaña y entramos a otros temas de actualidad porque ese también lo era. Yo quería preguntarle, José Miguel, ¿usted se siente de la Concertación o de la nueva mayoría? Bueno, yo fui a la Concertación y no he renegado nunca de eso y por el contrario estoy muy orgulloso de haber participado en ella. Tuvo mejores tiempos, tuvo peores tiempos, pero el país en esos años de gobierno de la Concertación creció en democracia y creció tanto la economía como la política, como los beneficios sociales a mucha gente. Y claro, como siempre en todas las cosas de la vida, nada es perfecto, todo es superable, todo pasa digamos, las etapas pasan y por cierto, esa experiencia se terminó. Me siento de la nueva mayoría, creo que la nueva mayoría, sin embargo, no ha configurado todavía. El no, y después de haber trabajado juntos más de 2 años, decidieron cambiar su nombre por Concertación de Partidos por la Democracia, es decir, ya tenían programa en común. La nueva mayoría tiene programa en común, pero todavía le faltan las afinidades, los afectos, las buenas relaciones, la creación de grupos de trabajo más armónicos que permitirían constituir una mayoría mucho más estable. ¿Y entre quiénes falta el afecto? Porque hay algunos que eran de la Concertación también y parecen no tan afectuosos hoy día. Yo no creo que se puedan identificar determinados grupos. Yo creo que hay ciertamente una cierta tendencia a veces es decir, yo creo que todos los miembros, por lo menos los miembros más grandes de la Concertación, de la nueva mayoría, que son los antiguos partidos de la Concertación y el Partido Comunista, todos son imprescindibles para formar una mayoría. Y sin embargo, a veces se critican a unos a otros olvidándose que si ese partido, por ejemplo la Democracia Cristiana,
saliera de la nueva mayoría ya deja de ser nueva mayoría, o si el PPD saliera de la nueva mayoría deja de serlo. Son todos imprescindibles, pero a veces algunos actúan como si se pudiera prescindir de alguno de los otros. Las críticas que se hacen a la concertación de la cual usted formó parte, y de hecho a la gente que formó parte de los gobiernos, como es su caso en los ministerios o que fue parlamentario durante mucho tiempo, en la época de la concertación, bueno, los miran como políticos que estuvieron siempre en el equilibrio político, en la medida de lo posible, y que la nueva mayoría venía a hacer las cosas distintas, a poner más presión en lo que podía hacerse. ¿Es una crítica injusta? No puede ser cierto que con una mayoría más amplia se puede pesar más y se puede hacer más presión, pero la política siempre es la ciencia de lo posible. O sea, no es... Hay una frase famosa que dijo algún político por ahí: ya no vamos a hacer más lo posible, ahora no vamos a hacer lo que podemos, sino lo que queremos. No, lo que usted puede hacer es lo que se puede hacer. Ahora, que probablemente en algunos temas se podría haber avanzado más, por cierto, ciertamente habría que revisarlos y habría que recordar para entender, por ejemplo, por qué nunca se revisó la privatización de algunas empresas. Hay que ubicarse en el periodo histórico en que esto ocurría, en que esto podría haberse hecho, que fue propiamente el único gobierno de transición que a mi juicio hizo. Se ha hablado mucho, a todo el mundo le gusta hablar de la transición como si hubiera durado 40 años. No, la transición fue el gobierno de Patricio Aylwin. En el gobierno de Patricio Aylwin, ciertamente, lo principal era fortalecer la democracia y asegurar una continuidad de esa democracia. Entonces, algunas cosas no se estimó prudente hacerlo y después probablemente ya fue un poco tarde para hacerlo, pero hay muchas cosas que ciertamente se podrían haber hecho cosas distintas, pero la verdad es que los países progresan porque van fijándose nuevas metas, van fijándose nuevas tareas, pues. José Miguel, ¿y cómo mira usted situaciones como la que se vive con SQM hoy día? El dueño de SQM, que es Julio Ponce Lerú, es un hombre que se identificaba mucho con Pinochet, fue su yerno, aprovechó la dictadura para hacerse hipermillonario. Pero después, cuando se pasó a la democracia, bueno, él mantuvo ciertos tentáculos que lo tienen hoy día con un hombre más millonario todavía. ¿Qué lectura hace usted? Bueno, mire, yo diría lo siguiente: en realidad todas las empresas que fueron privatizadas adolecen de un problema digamos, de nacimiento. Es decir, fueron privatizadas por la dictadura militar, que muchas veces incluso... ¿Y ese problema de legitimidad? Se la entregó a bajo precio, sí, pero eso ya pasó. Ahora, no es bueno que en el mundo político tenga que pedir plata siempre a las empresas, por lo tanto, por eso hay que cambiar la norma, terminar con la posibilidad de que le pida plata a las empresas y abrir también la posibilidad de que los particulares puedan financiar abiertamente y de manera muy directa lo que les parezca justo financiar. En eso estamos ahora. Pero creo que en el caso de Soquimich el problema adicional, si se quiere, bueno, que yo no lo quiero llamar afectivo con desdén, ni mucho menos, creo que es una mala cosa, que el dueño de esta empresa no solamente era un yerno de Augusto Pinochet, sino que además un yerno de Augusto Pinochet que al parecer no trabajaba mucho en la empresa, parece que la empresa la trabajaban otros, o sea, su suegro parece que lo puso ahí no para que trabajara, sino para que ganara plata, que es distinto. Entonces, eso hace particularmente complicado lo de Soquimich, pero, digamos, el vicio de origen es el mismo para todas, ¿no? Y vicio de origen que hoy día ya difícilmente va a ser superado, porque creo que nadie está por cambiar la estructura económica del país hasta ese punto. Ahora, ¿usted de alguna manera supo que se le pedía plata a SQM? ¿Es algo que sucede ahora? ¿Ha sucedido siempre? No, yo sé que se le pedía plata, que todos le pedía plata a los empresarios y a las empresas y a sus partidarios y a medio mundo. Ahora, una calidad particular de SQM yo no la conocí por la sencilla razón, por la razón que he dicho claramente: yo no voy a juzgar a nadie, yo nunca fui candidato a nada. Y nunca manejé las finanzas de ninguna campaña, por lo tanto tampoco voy a vestirme de blanco aquí y condenar a todo el mundo, porque yo no estaba en eso, digamos, esa es la realidad. No me parece justo condenar a priori a los que buscaban recursos para sus campañas electorales. ¿Y usted lo hubiera pedido si fuera candidato? Hasta el 2003 no había ninguna regulación respecto de a quién se le pedía la plata. Y además, es decir, eso de 2000 para 3 para atrás no se sabe nada, porque no había ni siquiera obligación de rendirle cuenta a alguna otra autoridad. Ahora, sobre si le habría pedido, creo que no, sinceramente, pero repito, nunca estuve en la necesidad de tener que pedirle dinero a nadie. Fue en la época del presidente Ricardo Lagos, ese 2003, donde se llegó a este acuerdo político y que se incluyó una cierta normativa para la hora de las campañas políticas y su financiamiento. 2003, sí. De hecho, lo que nos toca hasta ahora, usted fue parte de ese gobierno. Yo patrociné ese acuerdo, lo trabajé muy fuertemente. ¿No se puede hacer más? No, era hasta ahí. Mire, la verdad es la siguiente, Beatriz. O sea, era la primera vez que se regulaba algo.
Entonces las condiciones fueron simples, se regulan las campañas solamente, no los partidos. Sí, claro. Esto que se llama las pre-campañas ahora es como la actividad común de los partidos y de los políticos cuando no hay elecciones. Pero la campaña es cuando ya los candidatos están inscritos y empieza la campaña. Y la verdad es que se reguló solamente lo segundo. El interés principal de los candidatos, de los partidos de la concertación en esa época, era el tema del financiamiento público, por cierto. O sea, a mí me dijeron algunos parlamentarios, y lo digo con mucha franqueza porque no tiene absolutamente, no solamente no tiene nada de malo, sino revela la precariedad de fondos con los cuales muchos parlamentarios de gobierno se manejaban. Se me decían a mí, mira, ustedes van a fijar límites, que bueno, fijemos límites, bajemos el gasto. Pero estos van a gastar mucho más que nosotros. Lo que nosotros necesitamos es una cantidad mínima de recursos para poder hacer una campaña electoral. Y por lo tanto, lo principal desde el punto de vista del gobierno y de la concertación era el tema del financiamiento público que la derecha siempre había rechazado y que ahora estaba dispuesta a aceptar. José Miguel, cambio, además hubo límites, sí. Además hubo obligación de que las donaciones tienen que ser declaradas. Se ha hablado mucho de las donaciones reservadas, no son secretas. Las donaciones reservadas están ahí anotadas para el caso de que haya precisamente algún tema que dilucidar en términos de su procedencia o de su origen, digamos. Por lo tanto, está claro quiénes fueron los que donaron. Lo que pasa es que no son públicas. El argumento fue muy curioso, lo puso el Centro de Estudios Públicos, me acuerdo. El CEP. Diciendo precisamente se trata de que alguien que da dinero no pueda después cobrarle al parlamentario la donación, porque el parlamentario supuestamente no va a saber. Yo creo que eso no funciona, creo que eso no es cierto. ¿Y en ese momento también pensó que no era cierto? No, eso fue, yo argumenté fuertemente que eso no debía ser así, pero yo quería sacar la ley con la posibilidad que Entonces se cedieron algunas cosas y se pusieron otras. Beatriz, si todo fuera perfecto en todos los gobiernos, Tutankamón todavía gobernaría. Si todo gobierno supera lo que hizo el siguiente, eso es claro. Y yo dije, ¿sabes?, que después de 10 años vamos a tener que cambiar la ley. Me equivoqué por un par de años, la tuvimos que cambiar 12 años después. Voy a seguir preguntando en un ratito sobre la mirada que se tiene del gobierno de Ricardo Lagos, del que usted fue parte, pero llega una pregunta a través del Twitter en el hashtag Yo Hago EB por Entrevista Verdadera. Revisemos. Hernán Enríquez dice, ¿cuál es el futuro del gobierno de Michelle Bachelet? No se anda con rodeos, Hernán. Bueno, yo espero que sea un futuro superior a lo que ha ocurrido en estos meses, que estos meses han sido difíciles, han sido meses de crítica, ya hay un nuevo equipo de gobierno, hay que dejar que se asiente. Se ha entendido ahora bien, y bien a mi juicio, yo creo que esto debió entenderse antes, que el problema que el tema del crecimiento económico es un tema central. Es cierto que el programa de la presidenta Bachelet era originalmente un programa también de redistribución, reforma tributaria. Era originalmente, ya no es. Sigue siendo. Pero es que está el fantasma encima de que no sea. Pero el problema es que para que pueda haber distribución, tiene que haber crecimiento. No hay distribución sin crecimiento. El resto son patrañas. Durante el periodo pasado, los 10 años que fueron entre el 2002 y el 2012, América Latina en general, la mayor parte de los países crecieron enormemente. También disminuyó la pobreza sustantivamente, unos 80 millones de latinoamericanos dejaron de ser pobres. ¿Por qué? Porque había crecimiento económico también. Había buenas políticas de los gobiernos para distribuir esa riqueza, pero había sobre todo crecimiento económico. Por lo tanto, yo creo que la tarea del gobierno hoy día es poner en marcha, retener el crecimiento económico, no va a ser tan alto como era en el pasado, por cierto, porque las situaciones internacionales no lo permiten, y al mismo tiempo sacar adelante todo aquello que es prioritario en el programa, que son precisamente las reformas de las cuales estábamos hablando. ¿Para usted qué es lo prioritario? Para mí lo prioritario hoy día es ajustar bien la reforma tributaria. O sea, ¿usted es partidario de un ajuste? No. ¿Una mala reforma? Es que aquí no hay que confundir los montos. Yo creo que los montos de los impuestos que se quieren cobrar están bien y todavía quedan por debajo de los países de la OECD. El problema es los mecanismos y la forma de cobrarlos, que parece que crea muchos enredos, muchos problemas. No soy un experto, y el ministro de Hacienda ha dicho que los va a revisar y que se va a arreglar lo que sea necesario, dejando incólumes, sin embargo, los márgenes de tributación que se están imponiendo. ¿Qué otra reforma? Bueno, la educacional. Ya empezó la reforma educacional. Falta fortalecer la educación, ni más ni menos que falta fortalecer la educación pública. Los colegios públicos hay que fortalecerlos, hay que desmunicipalizarlo, porque está claro que así no funciona, salvo en las comunas ricas, no funcionan bien. Hay que resolver el problema de la gratuidad. ¿Es partidario usted de la gratuidad en la educación superior? Yo lo digo de la siguiente manera: cuando yo estudié en la universidad,
la educación superior era gratuita. Sí. Para en todas las universidades. Ahora, eso cambió a medida que fueron creciendo el número de estudiantes y hoy día, claro, tenemos casi 1 millón de estudiantes y es mucho más difícil. Por lo tanto, hay que tratar, si el objetivo es tratar de volver a la gratuidad, sería muy mezquino de mi parte decir que ahora no. No, si yo estudié en una universidad gratuita, pero se va a demorar más tiempo, en alcanzar el 100%, que es lo que algunos piensan. Sí, al 2020 era el 100%, pero hay algunas voces, de hecho Ignacio Bócar directamente lo está poniendo en duda. Mire, si habrá que ver, bueno, de acuerdo con qué se ve, de acuerdo con el crecimiento económico del país, pues si esa es una prioridad, se financiará en la medida en que el país tenga una economía sana y crezca bien. Pero José Miguel, desde que yo reporteo... pero espera un momentito, lo que pasa es que desde que yo reporteo, que cuando el país le va bien, bueno, el sector empresarial, que es un poder en Chile inconmensurable, dice, no toquemos nada, porque mira que nos está yendo bien. Cuando le va mal, es lo mismo. Para esa reforma tributaria y para esa reforma laboral también. Usted me preguntó cuáles eran, me dejó la educacional. Yo quiero hablar de la tributaria y la laboral, porque fíjese usted que... Perdón, ¿la laboral tal como está? No lo sé, o sea, yo no entro en el detalle, realmente yo no puedo echar en detalle las cosas, no estoy ni en el gobierno ni en el Parlamento. Pero yo le pregunto, porque usted es un conocedor, y le pregunto, yo sé que usted no es ministro hoy día ni parlamentario, le pregunto como un lector político. Yo creo que la reforma laboral que presentamos el año 99 y que perdió después de 3 empates sucesivos en el Congreso, en el Senado, a 24 gracias a los senadores designados, digamos. Esa reforma laboral era probablemente más amplia incluso que lo que se está planteando hoy día. Hoy día lo que se está legislando sobre todo es negociación colectiva. Sí. Sin negociación colectiva difícilmente puede haber un campo de juego parejo, digamos, plano. Si cualquier día se le puede decir a los trabajadores váyanse a la huelga que yo voy a contratar a otros, ¿no? Por lo tanto, eso hay que resolverlo bien. Yo he escuchado, por ejemplo, un argumento adecuado, y es que la negociación colectiva hoy día empieza pidiéndole a uno y otro sector que diga qué quiere dar. Y por lo tanto, el lado laboral se pide el máximo y el lado patronal se ofrece el mínimo. Y la receta, esa es una receta por una confrontación tarde o temprano. Habrá que buscar otras formas de negociación un poco más sofisticadas que permitan acercar a las partes antes de que el conflicto empiece y no armar el conflicto con las simples peticiones y ofertas de las partes, ¿no? Pero eso es un tema que se tiene que discutir. Yo creo que la presidenta Bachelet tiene razón al insistir en estas reformas como reformas centrales. ¿Y la nueva Constitución? Respecto al gran tema de la igualdad, Sí. Bueno, de la nueva Constitución yo estoy a la espera, como todos los chilenos, de que la presidenta defina cuáles son los pasos que se van a dar en esa dirección. Yo no tengo nada contra una nueva Constitución, pero al igual que algunos de los defensores de la nueva Constitución el día pasado, quiero saber de qué se trata, qué es lo que queremos reformar. Pues si hasta ahora hemos tenido una pura discusión sobre si hay asamblea constituyente o no hay asamblea constituyente y no hemos tenido ninguna discusión. No, ¿por qué? ¿Y usted está a favor de la Asamblea Constituyente? Yo creo que el Congreso puede hacer perfectamente una reforma constitucional. O sea, ¿usted prefería el Congreso y no la Asamblea? No estoy diciendo eso. Yo, perdón, para que no seamos claros. Yo he dicho, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Que la prueba de la nueva Constitución sea el próximo Congreso y tal vez además se pueden elegir un conjunto no mayor de constituyentes que no sean parlamentarios, por así decirlo, creando así una asamblea más amplia y más representativa. Es una posibilidad. Pero, como digo, yo estoy abierto a cualquier propuesta que se haga y también para resolver este problema con una sola condición. La Constitución no se reforma por un voto. No se reforma por un voto, o sea, no es por mayoría simple que se pueda. Yo creo que las mayorías de los quórums de la Constitución en algunos casos son exagerados. Pero una Constitución refleja un país en su conjunto, no refleja una mayoría transitoria. Eso es lo que me parece muy importante decirlo. ¿Y Asamblea Constituyente ahora o sería mejor postergar esa discusión? Yo creo que ya es muy difícil que se llegue a terminar la discusión constituyente antes de la próxima elección, lo digo francamente, y creo que precisamente es mejor, es decir, no vamos a crear por un lado un Congreso en la próxima Constitución, en la próxima elección, y por otro lado una constituyente. Creo que una fórmula como la que se ha dicho, que el Congreso tiene facultades constituyentes, pero si así se quiere se agregan algunas personas más, además de los parlamentarios que se van a elegir, eso me parece bien. A lo que soy completamente contrario
Es a lo que algunos han propuesto que determinados sectores, los sectores participen. No, esa participación de sectores es propia de las constituciones fascistas y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo a qué se refiere con claro, sector? que vienen los trabajadores, que vienen los profesores, que vienen esto, que vienen los otros, se segmenta la sociedad, eso no es bueno. Eso no es bueno, eso es corporativista y no me parece bueno. ¿Y como forma de representación de todo? No, pero para eso votan, para eso eligen constituyentes, pues. Esa es la mejor forma de representación. José Miguel, lo quiero llevar a otra pregunta que llega por Twitter al hashtag Yo Hago EB. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Marcelo Máximos dice, si Lagos fuera presidente, ¿sería su ministro en cualquier cartera? Mire, yo en realidad estoy muy agradecido a los presidentes donde me pusieron. Y tanto al presidente Frey como al presidente Lagos. Ahora, yo vería cuál es la cartera y ciertamente uno generalmente cuando está en una coalición política debe tener una disposición inicial positiva respecto de cualquier cosa que el presidente le pida. Pero uno ciertamente tendría que conversar, esperaría que me dijera para qué me quieren esa cartera y en qué lo puedo servir. No entraría ciegas. José Miguel, a propósito del gobierno de Lagos, hay una mirada crítica dentro de la misma nueva mayoría a lo que fue el gobierno de Lagos por varias cosas puntuales. Por ejemplo, el crédito con aval del Estado y todo lo que pasó y lo que desató finalmente o cómo estalló el 2011 por lo que estaba sucediendo, gente que terminaba pagando no sé cuántas veces la carrera porque eran créditos con unos intereses altísimos que hubo que reformar. Está las bases del Transantiago, que si bien ejecutó el gobierno de Michelle Bachelet, quedó sentado en el gobierno de Ricardo Lagos. Las concesiones, que en su momento se planteó como algo muy bueno y que pueden ser, pero que tienen unos reglamentos tan duros donde gana uno y pierde los otros. Y el que pierde es el Estado y ganaron las grandes empresas. Bueno, vamos a empezar por lo más fácil. Las concesiones construyeron este país finalmente. O sea, yo por favor, cuando yo llegué a este país el año 88 había como 100 kilómetros de carretera. Estoy de acuerdo, pero era necesario... Sí, yo creo que no había... No sé, porque no conozco exactamente las reglas y a lo mejor la regla puede ser mejorada. Por ejemplo, hay quienes argumentan que como ocurre en otros países, la gente tendría que tener opciones también para transitar cuando no quiere transitar por las carreteras pagadas. Aquí hay partes que efectivamente es prácticamente imposible. Hay una serie de cosas, pero que fue una gran experiencia. No cabe ninguna duda, pues ahí están todas las carreteras del país para mostrar lo que son, no diré 100. 1000 veces más que lo que había antes. ¿Y usted cómo lo toma? ¿Hay una excesiva crítica a cómo fue el gobierno de Lagos? ¿Fue el gobierno que tenía que ser en ese momento? Yo creo que el gobierno de Lagos fue un gran gobierno, fue un gobierno moderno que resolvió además una cantidad de temas en materia política y en materia de derechos humanos, que impulsado por las mismas crisis que hubo, realizó una transformación muy profunda en la estructura del Estado, y creo que eso lo legitima perfectamente. Ahora, ¿fue perfecto? No, pues si fuera perfecto, si todo el país pensara que era perfecto, habríamos coronado a Ricardo Lagos y no habríamos elegido nuevos presidentes y habríamos llegado al final de la historia. Pues. Todo gobierno democrático se mide por si es mejor, o sea, si el país está mejor que lo que estaba cuando empieza y cuando termina. El gobierno este país estaba mucho mejor estaba mucho mejor cuando Elwin terminó que cuando Elwin tomó. Estaba mucho mejor cuando Frey terminó que cuando Frey empezaba el gobierno, y estaba mucho mejor que el gobierno anterior cuando Lagos terminó, y también el primer gobierno de Bachelet, pues si no lo habrían reelegido como lo reeligieron, ¿no? Y le hago la pregunta de otra manera, a lo mejor. Se le ha entregado en estos años de la concertación, y me refiero a esos gobiernos, usted los mencionó, Patricio Aylwin primero, que tuvo un carácter especial porque veníamos de la dictadura, pero después Eduardo Frey, que fue un gobierno largo, después Ricardo Lagos, ¿se le entregaron o se mantuvieron los privilegios que tenía el sector de más dinero en nuestro país? Yo no creo que se hayan mantenido totalmente los privilegios. Creo que el pago de impuestos es bastante mayor hoy día de lo que era entonces. Ciertamente el capitalismo, nosotros tenemos una economía de mercado. El mercado, lo dijo John Maynard Keynes, ni siquiera lo digo yo, no sirve para distribuir. La distribución tiene que hacerla, se hace por la vía política, perdón, por la vía de la negociación política. ¿Usted siente que hubo una falla ahí? Perdón, la economía de mercado no es el mejor instrumento para distribuir. En cambio, tener sistemas de salud mejores, tener sistemas educacionales mejores, tener sistemas de vivienda mejores, tener más protección pública, tener mejor previsión social, todo eso es un cambio sustantivo que el país tuvo. Ahora, ¿que fue suficiente? Ciertamente no. Hoy día el presidente no estaría argumentando por un programa redistributivo como el de la presidenta Bachelet si crea que fue suficiente. Pero creo que, repito, la pregunta es cómo estaba el país en el 88 y cómo estaba el país cuando terminó el primer gobierno de Bachelet.
José Miguel, hay otra pregunta que llega por el Twitter al hashtag YoHagoEB. Revisemos. Ahí apareció. Gerb dice, ¿tiene alguna aspiración presidencial o apoyaría con su vasta sabiduría? Pone una carta joven, íntegra y profesional. Mire, yo voy a apoyar al candidato que elija mi sector. Además lo hago siempre. Le cuento una anécdota. Cuando yo entré a la universidad, entré a un partido político casi de inmediato, era otro, no es el que ahora. Y mi candidato, la primera elección de delegado de curso, mi candidato me gustaba menos que el candidato contrario. Sin embargo, dije, bueno, si entro a la política, no voy a empezar enchuecándome en la primera votación. Pero no le ha pasado con las presidenciales que le gusta más el otro, ¿no? He votado siempre por el candidato de mi sector, porque yo me dedico a eso, soy político, y por lo tanto yo voy a votar por quien elija el sector. Y si usted me pregunta si sería yo el candidato... Bueno, lo pregunta el tuitero, ¿eh? Naturalmente, que si así lo quisieran otros, yo ciertamente estaría dispuesto. Perdón, yo no creo, yo no creo, mire, yo soy de una época, a lo mejor pasada, a lo mejor mira que está pasada, en que uno esperaba que se lo propusieran, no se autoproclamaba. Yo no conocí ninguno de mis compañeros, ninguno de mis compañeros de la política se autoproclamó candidato nunca a nada. Siempre todos esperaron humildemente que les dijeran por qué no eres tú el candidato mejor. Entonces, si usted dice si yo me voy a autopromover, no me voy a autopromover ni me voy a autoproclamar. José Miguel, nos queda muy poquito para la entrevista, pero quiero tomarme de una pregunta que sea... Tanto rato hemos estado hablando ya. Para que veas, media hora se pasa rápido. Quería tomar una pregunta que dejó un tuitero y tiene que ver con el gobierno hoy día de Michelle Bachelet. Me gustaría saber cómo ve usted este ambiente. Pareciera que faltara algo de conducción o mucho de conducción a propósito de muchas cosas que han sucedido entre proyectos de ley o cosas mucho más grandes. Y lo quiero linkear con algo, que es el principal colaborador de Michelle Bachelet, que hoy día es un exministro, el exministro del Interior, Peña Lillo, y hoy día él está pasando por una situación bien compleja. El antiguo director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorrat, lo acusa frente a la declaración en Fiscalía no solamente de presiones indebidas para que no entre a una investigación por platas de SQM, por Celerú, lo estábamos tocando hace un rato, sino que además con expresiones como, y lo dice Jorrat textual, dice, por último mando un camión para llevarte todos los documentos antes que los tome la Fiscalía. Bueno, mire, yo la verdad es que tengo que esperar que haya declaraciones. Lo que se ha hecho es filtrar una declaración, y por lo tanto este asunto está muy en pañales. No me gustaría, por lo tanto, emitir un juicio definitivo. Respecto al gobierno, sin embargo, voy a decir, creo que fue golpeado por los hechos que todos conocemos. Es decir, el mundo de la política... ¿El caso Dávalos, dice usted? Sí, todos esos casos, el caso Dávalos, el caso Pente, el caso Soquimí, todos los casos, claro. Porque ha sido realmente muy fuerte y porque sacaron de alguna manera al gobierno de los rieles en los cuales iba caminando, y eso se ha notado. Ha habido incertidumbre, ha habido algún grado de confusión. Yo tengo mucha fe en que el nuevo comité político va a dirigir el país, que de acuerdo con la presidenta, por cierto, y va a volver a poner sobre la mesa las tres cosas que son necesarias poner sobre la mesa. Primero, la verdad, la transparencia. Yo creo que es fundamental que se sepa todo lo que pasó, porque ya la gente a esta altura quiere saber todo lo que... ¿Aunque toque a la presidenta? A quien toque a quien toque, y ya lo ha dicho, caiga quien caiga. Segundo, yo creo que es necesario sacar la agenda Engel, ¿no? Si hay 21 proyectos en el Congreso, tenemos que sacarlos, tenemos que legislar sobre eso. Y tercero, es necesario volver a gobernar, volver a dirigir el país, enfrentar los problemas del crecimiento económico y los temas prioritarios. Yo creo que de eso va a depender su éxito. Ahora, respecto de Rodrigo Peña Lillo, no voy a decir nada, pero repito, es muy prematuro todavía dar opiniones respecto a algo que se filtró hoy día. José Miguel, muchas gracias por acompañarnos. Se fue rápido la media hora. Ahora vamos a un resumen de noticias. Muchas gracias a usted. Buenas noches. Querellantes en el caso Penta Soquimich solicitarán un nuevo interrogatorio para el exministro del Interior, Rodrigo Peña Lillo, luego de la declaración del exdirector de Impuestos Internos, Michel Jorrat, que lo acusa de ejercer presiones. 9 horas declaró en calidad de imputado el exfuncionario público el pasado 25 de junio, diligencia en donde reiteró sus dichos respecto a las presiones que habrían ejercido desde la moneda para detener la investigación de aportes irregulares a políticos desde Soquimich. En dicha declaración, publicada este miércoles por The Clinic, Jorrat apunta a la jefa de gabinete del exministro de Hacienda Alberto Arenas, Andrea Palma, quien ejerció como una especie de vocera del entonces titular del Interior, Rodrigo Peña Lillo.
La Central Unitaria de Trabajadores y organizaciones sociales marcharán el próximo sábado como señal de alerta para que las reformas comprometidas por el gobierno no se frenen. La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, se manifestó preocupada por las señales políticas y económicas que a su juicio podrían diluir las demandas sociales en materia de cambio constitucional a través de un proceso constituyente. La movilización también surge en el inicio de la discusión de la reforma laboral en la Comisión de Trabajo del Senado. La Fiscalía Nacional citó al exministro de Hacienda, Alberto Arenas, para que declare en el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios vinculados a irregularidades en el financiamiento de campañas políticas. Según publica hoy La Segunda, la diligencia se concretaría después del 20 de julio, instancia en la que podría comparecer en calidad de imputado. Su requerimiento respondería a los nuevos antecedentes entregados por el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Llorrat, ante el Ministerio Público, donde menciona que el ex titular de Hacienda fue quien lo contrató para los trabajos de pre-campaña de Michelle Bachelet, con fondos que habrían sido entregados por la minera SQM. El Ministerio de Minería informó que Adolfo Galindo Fuentes, cercano al exministro Rodrigo Peñailillo, dejó su cargo como jefe de gabinete de la ministra Aurora Williams. El funcionario fue reasignado a otras funciones. De acuerdo a lo informado por la Secretaría de Estado, tras la salida de Galindo, a contar de este miércoles asume como nuevo jefe de gabinete Patricio Eduardo Díaz Ríos, trabajador social de la Universidad Técnica Metropolitana. Hasta la fecha, Díaz Ríos se desempeñaba como asesor encargado de la Unidad de Minería y Sociedad del Ministerio. Sin embargo, Adolfo Galindo se mantendría trabajando para el gobierno, pues fue reasignado a otra repartición no especificada desde el Ejecutivo. Muchas gracias por acompañarnos. Ya llega Mentiras Verdaderas con Ignacio Franzani. Buenas noches.